James había recorrido millas con los pies doloridos sin dormir durante varios días, pero con una fuerza mágica logró regresar a casa. Sin embargo, lo que nadie sabía, ni siquiera Dieppe, era que el verdadero peligro nunca lo había dejado. Su cuerpo parecía esperar hasta sentirse seguro para relajarse, y justo en ese momento todo se desplomó. Esta mañana, cuando la luz suave del sol entraba a través de las ventanas de madera y el canto de los gallos resonaba, James trató de levantarse. Un segundo aún sonreía a Dieppe, pero al instante su vista se nubló, sus rodillas cedieron y el mundo a su alrededor se oscureció. El hombre que había luchado contra tormentas, cruzado puestos de control en las fronteras y corrido a través de bosques salvajes, ahora caía desplomado justo frente a su familia que rezaba para que regresara. Este episodio nos lleva a un momento de calma justo después de un rescate cuando el milagro ya ha pasado, pero el dolor y la verdad sobre lo que James ha sufrido empiezan a revelarse. Toda la casa estaba sumida en un silencio que nunca antes se había vivido. Ya no había llamadas extrañas ni susurros preocupados, solo se escuchaban los cantos de los pájaros en el jardín y la respiración tranquila de James, que dormía profundamente en la cama de madera de su habitación familiar. Estaba acostado de lado con una mano sobre sus ojos y su pierna vendada descansaba sobre la manta doblada. El cansancio aún marcaba su rostro, pero por primera vez en días de sufrimiento estaba suavizado por la paz. Dieppe en la cocina removía suavemente la olla de arroz con vapor ascendiendo en la luz suave de la mañana. De vez en cuando miraba hacia la puerta como si escuchara el más mínimo ruido. Afuera, Ni estaba sentada en el porche abrazando al perro Don, acariciándolo y susurrando: «Silencio, Don. Papá aún está cansado». Cada día que pasaba el amor en esta casa se hacía más grande. Ayer estaba llena de preocupaciones, preguntas sin respuesta y una espera interminable. Hoy estaba impregnada con el olor del arroz y una nueva esperanza. James movió ligeramente su cuerpo, un suave gemido salió de su boca. Dieppe corrió a la habitación limpiándose las manos con el delantal. Él trataba de sentarse agarrando el borde de la cama, sus ojos nublados por la sed. «¿Cuánto tiempo he dormido?», preguntó suavemente tratando de moverse pero con la voz ronca. «No lo suficiente», respondió Dieppe intentando hacer una broma aunque su voz temblaba. «Solo una noche». Miró alrededor, sus ojos se detuvieron en las conocidas paredes de madera, la pequeña mesa y las cadenas de cuentas colgadas en los clavos. Una duda cruzó por su mirada como si no creyera que realmente estaba allí. Pero luego sus ojos encontraron a Dieppe y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «¿Estás aquí?», susurró. Dieppe tragó saliva tratando de mantener la calma. «Eso iba a decir yo», dijo extendiendo sus brazos para ayudarle a sentarse, cuidando de no lastimar su pierna. Un dolor intenso cruzó por su rostro mientras se movía. «Es fácil», advirtió, «has ido demasiado lejos con esa pierna». «Como si estuviera rota», murmuró él tomando una respiración profunda para superar el dolor. Desde afuera, Ni llamó: «Papá ya despertó». La señora Huyen asomó la cabeza por la puerta. «Papá ya está despierto, pero no entres y saltes sobre él, ¿vale?». Ni no escuchó o decidió no escuchar. Solo un segundo después entró silenciosamente sosteniendo el dibujo arrugado que acababa de hacer. Se acercó a la cama mirando a James por un largo rato con los ojos brillantes pero llenos de preocupación. «Papá», dijo con voz suave y llena de cariño. James intentó sonreír. «Hola, mi amor». La niña subió cuidadosamente a la cama, se acurrucó junto a él y le entregó el papel. «Esto lo dibujé», dijo. «Este es papá, mamá, el bebé, Don y yo». El dibujo no era muy detallado, con líneas borrosas y colores brillantes, pero era su familia, los 5 juntos frente a la casa. James sintió un nudo en la garganta, acarició suavemente el papel y susurró: «Perfecto, igual que tú». Los ojos de Ni brillaron, pero esta vez no era por miedo. Ella se acurrucó contra él, sintiendo la seguridad de sus brazos. «Vamos»,
dijo Dieppe suavemente. Deja que papá coma antes de que la sopa se enfríe. Ella lo ayudó a girarse y sacar sus piernas de la cama. Este movimiento hizo que su pierna doliera aún más y tuvo que aferrarse al borde de la cama para no caer. La voz de Dieppe ya no sonaba débil, sino decidida. Si te duele, siéntate, yo lo traeré aquí para ti. No necesitas hacerlo todo sola, respondió él con una voz igualmente firme. James intentó levantarse. Al principio se sintió bien, pero enseguida sus ojos se nublaron, sus rodillas cedieron y la habitación pareció inclinarse. Dieppe rápidamente tomó su brazo, su voz llena de preocupación. James llamó ella, pero él no respondió. Su cuerpo parecía ser atacado por una sensación de frío y calor al mismo tiempo. Un zumbido fuerte resonó en sus oídos, ahogando todo a su alrededor. Sintió como si el suelo lo estuviera levantando para recibirlo. El frío del piso de madera golpeó su cuerpo cuando cayó, y el mundo se convirtió en un lienzo blanco deslumbrante. ¡James! El grito de Dieppe resonó rompiendo el silencio del lugar. Ni comenzó a llorar desconsolada, retrocediendo aterrada, mientras Don ladraba fuertemente. La señora Huyen soltó rápidamente la escoba, y el sonido de sus sandalias golpeando el piso de cemento se escuchó mientras corría hacia ellos. Dieppe se arrodilló junto a él, su mano temblorosa tocando su rostro, susurrando: «James, James, ¿me oyes? Mírame». Él abrió los ojos con esfuerzo sin poder enfocarse. Su respiración era rápida y corta, y el sudor cubría su frente como si hubiera corrido una larga distancia. «Dios mío, papá, ¿qué le pasa?», Annie lloraba con los ojos llenos de lágrimas. «Tiene fiebre muy alta», dijo la señora Huyen, apresurándose a colocar su mano sobre el cuello de James. «Tenemos que llamar al médico del pueblo». El corazón de Dieppe se sentía oprimido. Apenas lo había visto llegar a casa, apenas había escuchado su voz diciendo: «Hija, papá está en casa», y ahora él yacía en el suelo empapado en sudor frío con los ojos perdidos. No se dijo a sí misma, negando con la cabeza como si pudiera alejar esa realidad. «No». Dieppe, gritó la señora Huyen, su voz cortante disipando la angustia de Dieppe. «Pon una almohada debajo de su cabeza, yo llamaré al médico. Ni trae una toalla y agua». Se escucharon pasos apresurados, el sonido de platos chocando y el agua derramándose sobre el piso de madera. Dieppe cuidadosamente colocó una manta bajo la cabeza de James, sujetando su mano y poniéndola sobre su mejilla, susurrando: «Resiste, cariño. No puedes irte después de todo esto. ¿Me escuchas? No puedes dejarme». Su mano tembló ligeramente dentro de la de ella. Afuera el sol seguía subiendo, el cielo seguía claro como si nada hubiera pasado. Pero dentro de esa casa todo parecía haberse detenido. Ahora todo dependía del médico del pueblo si podía hacer algo para salvar a James. El médico llegó más rápido de lo que cualquiera podría haber imaginado. Era un hombre mayor con los ojos cansados, su pequeña bolsa médica rota por el uso frecuente. Había atendido a media aldea, ayudando con fiebres, heridas y fracturas, pero al ver la condición de James, incluso él tuvo que detenerse. «Ayúdenme a darle la vuelta», dijo rápidamente el médico. Dieppe y la señora Huyen apresuradamente giraron a James, quien seguía respirando débilmente, el sudor empapando su camisa. El médico le tomó el pulso, luego miró sus pupilas. Después, presionó suavemente con los dedos a lo largo de su cuello y pecho. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó el médico. «Acababa de intentar levantarse», respondió Dieppe con la voz entrecortada. «Ha ido demasiado lejos para regresar a casa», continuó ella, su voz quebrada. «Su pierna». «Hablaremos de su pierna después», interrumpió el médico suavemente. «¿Ha comido algo? ¿Ha bebido agua?» «Está demasiado cansado», respondió Dieppe con un tono de culpa. «Se durmió en cuanto llegó a casa. Pensé que solo necesitaba descansar». El médico suspiró y negó con la cabeza. «Descansar sí, pero su cuerpo no solo está cansado, ha sobrepasado su límite». Sacó un termómetro de su bolsa, algunas hierbas y unos frascos de medicina.
Fiebre, murmuró después de medir la temperatura. Deshidratación, agotamiento. Su pierna no es reciente, la herida lleva tiempo. Si ha estado caminando como lo ha hecho en los últimos días, ahora se ve el daño. Desató el vendaje de la pierna de James, mostrando la herida roja y hinchada. Dieppe tembló levemente, su mirada perdida. ¿Es grave, médico?, preguntó Dieppe con la mirada dudosa. No tan grave como podría ser, respondió el médico sinceramente, pero lo suficientemente grave como para que si no para y descansa podría no haber llegado hasta aquí. Esas palabras cayeron sobre Dieppe como un cubo de agua fría. Un día más, susurró, solo un día más. El médico continuó con el tratamiento, aplicando medicamento y dándole a James una dosis de antitérmico y un analgésico. Necesita líquidos, añadió el médico, agua. Despacio, pero de manera constante. Alguien tendrá que estar pendiente de él día y noche. Lo haré, dijo Dieppe de inmediato, mirando a la señora Huyen. Lo haré, me encargaré de él. Desde la puerta una pequeña voz sonó. Yo también quiero ayudar. Los tres adultos se voltearon a mirar a Annie, su rostro lleno de preocupación, pero también de determinación. Puedes ayudar siendo muy tranquila, muy callada, y sin hacer que mamá se preocupe más, aconsejó suavemente el médico. Annie resopló y asintió usando el dorso de su mano para limpiarse la nariz. Nadie pudo evitar sonreír ante lo adorable que era ella. El médico continuó vendando el tobillo de James y luego se sentó sobre sus talones con suavidad pero con firmeza. Él es más fuerte de lo que parece, dijo el médico en voz baja. Un hombre no puede caminar tan lejos con una pierna así, a menos que tenga una razón poderosa o alguien que lo apoye. Dieppe sintió sus ojos volverse húmedos. Él no pudo soportar la idea de que yo tuviera que cruzar la frontera sola, murmuró. No quería que yo y el bebé estuviéramos en peligro. Parece que ambos tienen algo en común, dijo el médico mirándola directamente a los ojos. Ambos son demasiado tercos para dejar que el otro lo sufra solo. Se levantó, recogió su bolsa médica y se dirigió hacia la puerta. Si la fiebre no baja para la noche, mándenme a llamar de nuevo, advirtió. Pero creo que él lo superará. Su cuerpo está cansado, pero no está dañado. Ahora solo necesita descansar. Cuando el médico se fue a la casa, volvió al silencio con una sensación de opresión en el aire. El sonido de la respiración de James se volvió más claro, cada vez más fuerte que cualquier otro ruido. Dieppe se sentó junto a él sobre la mesa pequeña. Había un tazón de arroz frío y un vaso de agua. Con el paso del tiempo, James se movió de vez en cuando, murmurando sobre caminos, puestos de control, noches de lluvia y motores de camiones. A veces susurraba su nombre, otras veces el del bebé. Cada vez que él abría los ojos, aunque fuera un poco Dieppe, levantaba la cuchara para acercársela a los labios, o le pasaba el vaso de agua diciéndole suavemente, solo un poco por mí, por nosotros y por el bebé. De vez en cuando Annie entraba caminando suavemente como si el suelo de madera pudiera regañarla. ¿Está papá bien?, preguntó con voz preocupada. Aún no está bien, pero está luchando como cuando estaba en el camino de regreso, respondió Dieppe suavemente. Cuando la luz exterior comenzó a desvanecerse y la oscuridad se alargó sobre el suelo de madera, finalmente James parpadeó y despertó. La fiebre había bajado, el sudor aún caía de su cabello, pero sus ojos ahora brillaban con más claridad. Primero vio a Dieppe sentada junto a la cama con la cabeza apoyada en una mano doblada, los ojos rojos pero más suaves que en los días anteriores. Él levantó lentamente la mano y acarició su cabello. Dieppe susurró. Ella se despertó de golpe con los ojos bien abiertos. «Me asustaste», susurró medio enojada, medio aliviada. «Eso no fue suficiente. Tuviste que caerte también». Él sonrió débilmente, una risa cansada, pero parecía más un suspiro que un sonido. «Pensé que si descansaba me detendría», admitió. «Y si me detenía podría sentir el dolor. No quería escuchar, solo quería volver a casa». Las lágrimas cayeron silenciosamente por su mejilla. «Eres tan tonto», dijo ella, con voz suave, llena de cariño. «No tienes que hacer todo tú solo». Tomó su mano y la colocó sobre su vientre. «Estamos aquí», le recordó, «siempre estaremos aquí esperándote».
Él tragó las lágrimas, su mirada brillaba. Tengo miedo, admitió, miedo de que tengas que cruzar la frontera sola, miedo de que te pongas en peligro por mí. Dieppe lo interrumpió su voz quebrada. Yo tengo miedo de nunca poder decirte que el bebé me dio una patada cuando lloré por ti. El silencio los envolvió, un espacio tranquilo pero lleno de amor. Afuera, el sonido de la noche comenzaba, el canto de los gallos, las sillas arrastrándose sobre el cemento, el murmullo de los vecinos terminando su jornada. La casa, con la suave luz de las lámparas blancas y verdes, parecía una pequeña isla de luz en un mundo que se oscurecía lentamente. Nhi entró silenciosamente y se subió a la cama cuidando de no tocar la pierna de James. Papá dijo con voz somnolienta: «La próxima vez no te alejes tanto». James miró el rostro pequeño de Nhi y luego los ojos cansados de Dieppe, y luego miró su vientre bajo la camiseta. «La próxima vez», dijo con voz decidida aunque agotada, «no me iré a ningún lado sin ti a mi lado». Dieppe sonrió débilmente. Y yo respondió: «No me iré a ningún lado sin decirte primero». Él sonrió, una sonrisa genuina, esta vez lenta y profunda. Afuera la noche había caído sobre el pueblo. En la pequeña casa de madera no solo la luz iluminaba, sino que también había algo más, algo fuerte, cálido y profundamente significativo. Un hombre que había pagado el precio del amor con caminos llenos de dolor, una mujer que casi cruzó la frontera para encontrarlo y una niña que ahora dormía entre ellos a salvo. El viaje casi lo había derrumbado, pero finalmente lo había traído a casa. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, esa casa realmente sentía como un lugar al que se podía llamar hogar. James había recorrido millas en dolor, enfrentándose a zonas peligrosas y durmiendo entre la naturaleza salvaje, todo para regresar a su familia. El médico del pueblo reveló que James casi se desplomó completamente en el camino, y fue un milagro que lograra llegar a casa. Cada paso que dio, aunque en medio del dolor, parecía estar impulsado por una fuerza invisible, y finalmente regresó al lugar al que pertenecía. Durante todo el largo día, Dieppe no se apartó de su lado. Lo cuidó, le bajó la fiebre y sostuvo su mano a través de cada respiración dolorosa. Cada vez que él respiraba con dificultad, ella lo acariciaba suavemente como si quisiera aliviar el cansancio no solo de su cuerpo, sino también de su alma. Nhi, observando cada uno de los movimientos de Dieppe, susurró suavemente en su oído que no debía dejarlos, que no podía irse así. Poco a poco la fiebre bajó. James abrió los ojos por primera vez después de tantos días y su mirada se iluminó con más claridad. En su pequeña casa de madera, la luz cálida de la tarde iluminaba cada rincón, envolviendo a los tres en un espacio de paz pero lleno de emoción. Él miró a Dieppe y finalmente, en ese momento de silencio, compartió su mayor miedo, el miedo a perderla, a perder a esta familia. Dieppe se sentó junto a él escuchando cada palabra que decía, y luego le contó sobre el momento en que estuvo a punto de cruzar la frontera sola. El momento en que sintió la soledad y el miedo por sí misma, pero su mayor temor fue el de perderlo a él. En ese espacio, ambos se dieron cuenta de que casi se habían perdido, aunque solo fuera por un instante, pero eso hizo que su amor fuera aún más profundo. Cuando la noche llegó, los tres se tumbaron juntos en la pequeña cama de madera. La sensación de seguridad se extendió por el espacio, y James sintió con claridad que aunque todo lo que habían vivido ellos, seguían allí juntos. La tormenta no los derribó, sino que por el contrario, los reunió de nuevo en el lugar al que realmente pertenecen. Gracias por seguir esta historia. Cada viaje está lleno de desafíos y momentos llenos de emoción, y la historia de James, Dieppe y Nhi es un testimonio de ello. Un verdadero amor no solo se trata de momentos dulces, sino también de fortaleza, sacrificio y momentos que nunca se olvidan. ¿Cómo ha tocado esta historia tu corazón? ¿Te sientes identificado con lo que han vivido los personajes? Comparte tus pensamientos y sentimientos en los comentarios debajo del video. No olvides darle like si crees que esta historia tiene un gran significado, y compártela para que más personas puedan sentir lo mismo.
Esperamos mucho recibir tus opiniones para poder seguir trayendo historias hermosas y llenas de inspiración en el futuro. Gracias por acompañarnos.